Manía. Sacerdotisa del antiguo Egipto. La fuente de la vida. En el nombre de Amon-Ra. Yo soy el faraón. Isis, el símbolo egipcio de la vida. Pero el Egipto de los faraones ha muerto. Divina Cleopatra. Una ofrenda para ti, oh Osiris. El manuscrito de Tot. Cleopatra. Interesante, extremadamente interesante. Egipcio. Hace 2000 años que el Egipto de los faraones ha desaparecido, pero sus dioses de piedra, cubiertos por la arena del desierto, han seguido contemplando este largo crepúsculo y han continuado produciendo imágenes e inspirando creaciones en los 4 puntos cardinales. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno extraordinario que solemos definir con el nombre de egiptomanía? Es una obsesión que tengo en mi ser y que jamás me ha abandonado. Cuanto más se sabe de Egipto, más se quiere saber. Cuanto más se ha visto de Egipto, más se quiere ver. ¿Se tratará de una manía de coleccionista? He acumulado objetos durante toda mi vida y hasta el último día de mi vida seguiré trabajando para conseguir más. Necesito hacer esto para sentirme bien conmigo mismo. Cuando dejo mi apartamento noto que me falta algo y no sé por qué. Cuando entras en el templo de Abidos, te quedas literalmente pasmada. Sientes una emoción intensa, sobre todo porque sabes que estás en el siglo XX y que cuando vuelvas a salir te encontrarás con el autocar, la civilización, las cámaras fotográficas, etcétera. ¿Nostalgia de una época pasada? Si pudiera escoger la posibilidad de volver al Egipto de hace 2000 o 3000 años, sería por voluntad propia. Es una época en la que me habría gustado mucho vivir. La época actual en la que vivimos no me gusta demasiado. ¿Le hubiera gustado vivir en esa época? No, creo que no. ¿Una simple propensión a ver el mundo como una pirámide? Una aberración curiosa por sustituir nuestra visión en 3 dimensiones por un mundo plano visto de perfil. King Cuts. The king of all dog foods. King Cuts. O puede que la egiptomanía sea una enfermedad peligrosa que puede cogerse al entrar en contacto con los vestigios del antiguo Egipto. Pero quizás sea preferible preguntarse por qué Egipto inspira este amor tan desconsiderado. Tout le monde s'accorde à trouver l'Égypte immortelle. Il y a une nouvelle fraîcheur qui dure des siècles. Au pire, on lui accorde une très longue durée. Depuis très longtemps. Un nouveau Hollywood Light au goût frais pour longtemps. La permanencia de la civilización egipcia durante 3 milenios no deja de fascinar a nuestras civilizaciones efímeras. No podemos dejar de contemplar estos 40 siglos que nos contemplan. Esta imagen de un mundo inmutable, donde se ha parado el tiempo y cuyos actores parecen estar paralizados por toda la eternidad, solo puede hacernos soñar a nosotros que hemos convertido al tiempo ineluctable en el ídolo implacable que rige nuestros destinos. Egipto también se ha instaurado como el símbolo de la duración y de la persistencia de las cosas. Este tema ha dado pie a una intensa explotación en las más altas esferas del pensamiento y también en usos más pragmáticos. Inspira tanto a los poetas como a los comerciantes. Así, Egipto también ha servido como imagen para la marca de una empresa de guardamuebles. Fue muy importante para el señor Reedy, Arthur Reedy, cuando construyó este almacén, remarcar la correlación entre Egipto y nosotros. Él pensaba que los egipcios fueron los primeros en almacenar, guardar lo que fuera. La palabra storage proviene de ellos. Por esa razón tenemos este almacén construido al estilo egipcio. Los egipcios fueron los primeros en almacenar cualquier tipo de artefacto.
los jeroglíficos en la pared. Fue una gran idea del señor Reeve utilizar ese concepto, porque ahora somos los líderes de los almacenes en el área de Chicago. Que se utilice a Egipto tanto para conservar muebles como para bienes más preciados, léase cuerpos y almas, no debe extrañarnos nada. Toda evocación del antiguo Egipto, cada objeto que lleve su sello, es un pedazo de eternidad arrancado al inexorable fluir del tiempo. Studio Magazine, ce qui restera du cinéma. La civilización del antiguo Egipto, que se desarrolló hace 5.000 años, unos 3.000 años antes de Cristo en el delta del Nilo, aportó algo a todas las civilizaciones del mundo occidental a partir de entonces. Esto lo podemos comprobar en Mesopotamia, Persia, Grecia, Roma, Túnez, la España árabe, el resto de Europa y el Nuevo Mundo. Podríamos decir que la civilización egipcia fue la fuente de donde bebieron las grandes civilizaciones. También cada civilización que quiere merecer este nombre tiene que demostrar de una manera u otra su filiación a la tierra de los faraones. Una de las maneras más sencillas de hacer esto es adornar sus capitales con monumentos egipcios, algo que comprendieron los emperadores romanos poblando Roma de obeliscos. Los papas del siglo XVI se apresuraron a levantarlos colocando uno justo enfrente del centro de la cristiandad, la Basílica de San Pedro. Después les llegará el turno a las capitales de los grandes imperios: París, Londres, Nueva York. Pero ya que el número de obeliscos auténticos no era infinito, se empezaron a sustituir por esfinges, como las de San Petersburgo, que convierten al río Neva en un afluente del Nilo. Otra opción, construir obeliscos modernos. América colocó uno enfrente de la Casa Blanca, símbolo de su derecho para decidir sobre la política mundial. The Monument tenía que ser el más grande de todos, 152 metros de altura y dotado de un ascensor. La American Way of Life obliga. Los Estados Unidos ya adornaron su billete de $1 con una pirámide. A los nuevos imperios les gustaba rodearse de símbolos egipcios. Incluso los que querían olvidarse de su pasado tampoco se libraron de la tentación. De esta manera, el obelisco de la Plaza de la Insurrección en San Petersburgo no debe sorprendernos, y la revolución comunista puede emprender su cariz faraónico. Pero uno también puede reafirmar su afiliación al Valle del Nilo de manera más simple, adornando, por ejemplo, el tan tradicional kimono con motivos egipcios. Entre el estilo de Egipto, que posee la civilización más antigua del mundo, y el estilo del antiguo Japón, he descubierto una fusión. Me pareció interesante el hecho de que hubiera una fusión a nivel estilístico entre el Egipto milenario y el Japón, a pesar de la gran distancia que los separa. Yo quise expresar esto en la forma del kimono, pasando por encima del tiempo. Así fue como creé este kimono. Las variantes sobre este tema son innumerables, algo que demuestra sin lugar a dudas que Egipto está en la raíz de todas las civilizaciones.
Pero es sorprendente lo que nos cuenta, señor Fox. ¿Sabe por lo menos de dónde proviene? Yo le digo que Todd fue enviado a los hombres para enseñarles la escritura, a fin de que jamás perdieran la memoria de todo lo que se les había enseñado. Todd llegó incluso a redactar en papiros la suma de todos sus conocimientos. Las explicaciones pueden variar, pero todos están de acuerdo en atribuir a Egipto el origen de todos los conocimientos. Ya los griegos lo consideraban la fuente de las artes y de las ciencias, de donde Platón y Pitágoras bebieron para adquirir sus conocimientos. Esta idea, compartida por los romanos, fue retomada en el Renacimiento con el descubrimiento en Italia de antiguos vestigios salidos de la tierra y de textos oscuros que los humanistas rápidamente tomaron en su poder, obsesionados por un universo misterioso, con el deseo secreto de llegar hasta la fuente de las cosas y de su significado oculto. Pieza por pieza, reconstruyeron un complicado rompecabezas en el que la erudición más severa y los delirios más extravagantes se encadenaban con una lógica implacable. Egipto se convierte en el depositario de una tradición perdida y en la fuente de todo saber. Esta convicción está íntimamente ligada al hecho de que Bonaparte se llevara una cohorte de sabios y artistas en su expedición a Egipto. Las orillas del Nilo no podían ser conquistadas como cualquier vulgar tierra extranjera. Esta tierra de la sabiduría solo podía entregarse a ingenieros, artistas y poetas. Estos aportaron su descripción de Egipto, un extraordinario compendio en imágenes de este país que por fin Europa podía contemplar. Se podría haber pensado que esta confrontación entre el Egipto soñado y el Egipto real hubiera temperado los juicios, pero al contrario, el Valle del Nilo se instauró definitivamente como la tierra de los orígenes. El pueblo de París fue llamado a beber de su fuente y la capital vio cómo se edificaban 6 fuentes al estilo egipcio. El príncipe Beauharnais hizo decorar la fachada de su palacio con un pórtico presidido por un disco alado. Los interiores se decoran con flores de loto, escarabajos esfinges, jeroglíficos y chicas egipcias. La bella Paulina Borghese dormía en una cama velada por 4 novias. Pero si en Francia la leyenda egipcia se mezcla estrechamente con el mito napoleónico, los ingleses también tuvieron su retorno de Egipto y pronto ven cómo se levanta en Piccadilly el Egyptian Hall. Incluso los palacios rusos adoptan aires egipcios. El de Pavlovsk está adornado con figuras alegóricas de los 12 meses del año. Viajar a Egipto se convierte en una escala obligatoria del camino hacia el conocimiento. Poetas y artistas acuden a esta cita con la misma regularidad de las crecidas del Nilo. Gerard de Nerval estuvo allí en 1843. Tengo que unirme con una hija ingenua de esta tierra sagrada, que es la primera patria de todos nosotros. Tengo que fortalecerme en una de sus fuentes vivificantes de la humanidad, de donde emanan la poesía y las creencias de nuestros padres. Partiendo de la certeza que todo conocimiento proviene de las orillas del Nilo, los templos del saber tienen un gran interés en hacerse egipcios. Como por ejemplo, los edificios destinados a educar y distraer al público. Es evidente que se haya confiado a una pirámide el honor de ser la entrada al Museo del Louvre, depositario del patrimonio nacional. En cuanto a la columna del conocimiento, recientemente edificada por los comerciantes del Templo de la Cultura, esta solo podía tener un capitel egipcio, y la inauguración de una nueva cadena cultural no podía hacerse sin los auspicios de los faraones.
von Arte überraschen. Laissez-vous déranger par Arte. Que la tierra del conocimiento sea también la del secreto es la típica contradicción donde se mueve la egiptomanía. Desde los tiempos más remotos de la antigüedad existe la convicción que Egipto es portador de un conocimiento secreto que no puede ser revelado a nadie más que a los iniciados, y los eruditos se sumergieron con sumo deleite en descifrar los jeroglíficos. La cima de estas especulaciones se alcanzó en el siglo XVII con el padre Atanasio Kircher, extraordinario matemático polifacético, a quien se atribuye la invención de la linterna mágica, pero que sin duda creó la más bella de sus fantasmagorías con sus numerosas obras sobre Egipto. Lo envuelve con un halo de misterio cuyas olas siguen bañando nuestra imaginación. El siglo XVIII, lejos de detener estos fantasmas, los amplifica. Es el siglo de las luces, pero también el de todos los extravíos. El oscurantismo le fascina y lo secreto le seduce. Los taumaturgos, los magos, las sociedades secretas, librando verdades a través de rituales esotéricos, se multiplican y van a beber del imaginario egipcio, tanto para reforzar sus teorías como para decorar sus ceremonias. En 1791, los vieneses escuchan al gran sacerdote Sarastro nombrar a los dioses del Nilo para iniciar a Tamino y Pamina en la sabiduría antigua. Mozart celebra en su ópera masónica La flauta mágica, la leyenda egipcia. Las sociedades secretas se deleitan con sus puestas en escena y arquitecturas faraónicas. Los masones y miembros de la Rosa Cruz continúan reclamando esta herencia. Sigue siendo esta misma tradición esotérica que puebla con templos, carneros sagrados, obeliscos y esfinges el Parque de la Rosa Cruz de San José en California. Misterioso desenlace del misterio egipcio. Todo lo egipcio es un misterio, y la esfinge es su símbolo indiscutible. No importa mucho saber que este no era exactamente su papel en el antiguo Egipto, y que se aprovechó sobre todo de una cierta confusión con la esfinge griega, ponedora de enigmas.
Después de haber conocido destinos diversos, como morillo de chimenea, fuente, guardiana de puertas, puentes o tumbas, se convierte en la imagen más popular del antiguo Egipto y vela celosamente sobre sus secretos. Pero, al parecer, a veces consiente revelar algunos misterios a unos pocos elegidos. Y la esfinge me habló. Por muy sorprendente que parezca, esa esfinge holográfica me habló y me explicó todo sobre la alquimia. En esa época yo estudiaba con gran interés los antiguos autores de alquimia. Por eso me explicó todo sobre la alquimia, por qué el hombre animal puede convertirse en un dios, a través de qué trabajo, con qué proceso, etc. Y al mismo tiempo hizo una cosa muy extraña. Levantó su pata derecha y me enseñó que debajo de su pata derecha había una escalera que descendía hacia el interior de la tierra. Y me dijo, mira, la gente en esa época, para ir y hacerse iniciar en Keops, que era una pirámide y no una tumba en absoluto, sino todo lo contrario, un lugar de iniciación, pasaban por este pasillo que conducía por debajo de Keops. Y al mismo tiempo me dijo, mira, Ek imka et amtak kada, amtak it karnak, rumtak gester, im tohab, tohab it karnak. De los conocimientos secretos a la magia, solo hay un paso que Egipto franqueó alegremente. Porque si Tot es el dios de la escritura, también lo es de la magia. Fórmulas de vida, fórmulas de maldición, fórmulas de resurrección. Son innumerables las fórmulas que con solo pronunciarlas desencadenan las fuerzas ocultas del universo. Podría creerse que con el paso del tiempo su poder se hubiera debilitado. Lo extraño fue que cuando me puse ante una estatua de Tutmosis IV, me quedé literalmente hipnotizada por sus ojos. Durante un cuarto de hora, después lo comprobé en el reloj, me había quedado pasmada. Durante un cuarto de hora estuve mirando a los ojos de esta estatua y tuve realmente la impresión que, en fin, una sensación de una corriente que pasa. Algo que yo consideré excepcional, porque tengo la tendencia a ser muy racional, así que cada vez que me pasa algo parecido me siento muy turbada. Suelo ir a la sección de egiptología y me quedo allí durante 3 horas para contemplar los objetos y así volver a mis raíces. No sé por qué. Después, bueno, siento la necesidad de tocar los objetos porque sé que ellos vivieron verdaderamente en esa época. Son los verdaderos, los originales, y los acaricio. Como si me estuviera impregnando del universo, como si hubiera retrocedido 2000 años. La magia de Egipto atraviesa los siglos sin perder un ápice de su poderío. Todo lo contrario, parece reforzarse con el tiempo y sabe utilizar todos los artificios para conseguir sus fines. Por esta razón, tampoco es muy sorprendente que los dioses egipcios caten vinos en restaurantes de lujo o se transformen en amantes peligrosos. Y que en el Parque Montsouris de París se celebren cultos extraños. Sin recurrir a estos extremos, la magia de Egipto puede expresarse más sencillamente utilizándola para decorar las salas oscuras. Siendo una prodigiosa fábrica de imágenes, es inevitable que se topara con esta nueva máquina de sueños. Desde su nacimiento, el cine se ha aprovechado de Egipto tanto para decorar las fachadas y las salas de sus palacios como para utilizarlo como telón de fondo en sus producciones más prestigiosas.
Los magnates de Hollywood se batirán a golpes de obeliscos, de pirámides y con ejércitos de figurantes presentando esfinges impasibles. Pero sin duda alguna es en el ámbito mortuorio donde la magia de Egipto alcanza todo su poder. I am come unto thee, O Osiris, who art cleansed of all impurities. Thou goest round heaven, thou seest Ra, thou seest the beings who have knowledge. Behold, thou art in the Sektet boat, as it goeth round the horizon of heaven. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que Egipto es el país de la muerte. Hay que reconocer que ninguna civilización ha dispensado tanto arte destinado al confort de sus difuntos. Incluso les escribió una guía para ayudarles en su laberíntico viaje hacia la ultratumba, el Libro de los Muertos, una verdadera guía para turistas póstumos. De esta manera, no puede sorprendernos que la tierra de los faraones haga soñar. En el año 12 a.C., el magistrado Caius Cestius se hizo erigir una pirámide en el corazón de Roma. Una muerte egipcia es una prenda suplementaria para la eternidad y las pirámides son su imagen tangible. Después de haber formado parte en el siglo XVIII como ornamento obligado de los caminos bucólicos en los jardines que diseñaban los ingleses e incluso haber servido como glaciar, vuelven a reencontrarse con su utilidad primigenia de búnker contra la muerte. El nuevo cementerio de Père Lachaise, construido a principios del siglo XIX, inspiró múltiples proyectos de pirámides que tenían que dominar la ciudad fúnebre. Desgraciadamente, nunca llegaron a ser realizadas, pero numerosas tumbas atestiguan el gusto de los muertos por la arquitectura faraónica. Los verdes cementerios ingleses también se llenaron de monumentos egipcios. En los Estados Unidos, este estilo se convierte pronto en un clásico de la arquitectura de los cementerios, pero el invento más sorprendente de los egipcios en el ámbito funerario sigue siendo la momia. Convertido a través de los siglos en ese personaje temible, tránsfuga del tiempo y de la muerte, investida de todos los poderes, que nos sumerge en el mismísimo centro de los misterios de la egiptomanía. En la Edad Media se buscaba a la momia por sus virtudes medicinales. Reducida a polvo, era considerada como un remedio universal y fue objeto de un tráfico muy fructífero. Más adelante decoró muebles y objetos artísticos y podía aparecer en forma de una curiosa cariátide con los pies desnudos o como el busto de una mujer que emerge de una estípite. La expedición a Egipto la pone de moda y Napoleón no desdeña en absoluto ser representado entrevistándose con ella. Los poetas se dejan llevar por la melancolía relativa al Nilo y Théophile Gautier, en su romance de la momia, nos describe el cuerpo de la bella Tahoser, apareciendo entre las vendas en toda su frescura y con un pudor exquisito. Aquí ya no se trata de la muerte detenida, sino de la vida suspendida. El lord inglés, al pie del sarcófago, seguirá inconsolable. Gautier nos dice que hay locuras inglesas con menos motivos que esta. El romanticismo sació su gusto por lo macabro y las sesiones para retirar las vendas se convierten en una ceremonia a la moda.
A finales de siglo, los autores fantásticos, con una especie de mezcla entre el horror y el ocultismo, la resucitan y le otorgan temibles poderes post-mortem. Temibles poderes que evidentemente acaban confirmándose con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y las diferentes muertes trágicas que suceden. La muerte, castigo eterno para todo aquel que abra esta tumba. Dios mío, qué maldición tan terrible. Veamos lo que contiene. Espera. Ya has leído la maldición. La película de Calfren se aprovecha de esta ganga y la momia del gran sacerdote Imhotep perseguirá su eterno amor, la princesa Anak Samon, reencarnada en la bella Ellen Grosvenor. Padeciendo un insomnio incorregible, su poder maléfico aumentará en las producciones de la Hammer, errando de película en película, sembrando sueños y terror. Esta criatura de la ultratumba a medio camino entre Frankenstein y Drácula. Pero a pesar de sus reacciones violentas, la momia seguirá siendo un enamorado eterno y será el vehículo de nuestros deseos de eternidad y de la esperanza de la perennidad de las pasiones humanas. Pero las momias también ayudan a seguir soñando. Recibí una carta de un chino que vive en Singapur. Es ingeniero. Ingeniero retirado. Me decía que su madre iba a morir un día concreto. Esto hay que entenderlo, naturalmente. Decía que había oído hablar sobre la momificación en el antiguo Egipto y que quería unos embalsamadores, los que hacen la momificación, ponen las vendas y todo eso, porque pensaba que seguíamos practicando esta costumbre en Egipto. Decía que teníamos que enviar 2 embalsamadores para embalsamar y momificar a su madre, porque quería que su corazón siguiera con vida y que siguiera en su cuerpo para siempre. El manuscrito de la fuente de la vida. Sí, paradójicamente, Egipto, tierra de la muerte, también es la de la vida. Otra de las contradicciones que la egiptomanía encuentra tan apetitosas, una vida de placer y sensualidad. El sueño de una edad de oro para la pobre humanidad que no ha conocido nada más que las edades de piedra, bronce y hierro. Las mujeres se bañan con gracia en las aguas perfumadas del Nilo, o reposan en la penumbra de los harenes soñando perezosamente en placeres inefables. El clima benigno les permite abandonarse a la voluptuosidad de los velos transparentes y no esconden nada de su feminidad. Y a veces, al son de una música lánguida, se dejan arrastrar por danzas embriagadoras.
dulzura de vivir, de la belleza y sensualidad. No es extraño que muy recientemente los famosos almacenes Harrods, símbolo de elegancia y refinamiento, haya escogido para su nuevo departamento, donde expone los productos más prestigiosos de nuestra era moderna, el estilo faraónico. Aquí, en pleno corazón de Londres, se persigue el sueño de una vida donde todo es lujo y voluptuosidad. Sueño de lujo y voluptuosidad que aún frecuenta las orillas del Nilo, aunque se esté en la cima de una torre moderna. Yo quise crear un perfume que representara la majestuosidad y la opulencia y el genio de mis antepasados, los faraones. El perfume Ballet de Roi combina en un 90% los ingredientes que usaban los antiguos egipcios. Por eso su fragancia es tan sensual, tan rica, tan opulenta. Es un reflejo de lo que ellos intentaban ofrecer al mundo y lo que nosotros tenemos ahora. Pero con Egipto, la sensualidad puede convertirse en mística y la vida tiene su símbolo, uno que le hace a la cruz cristiana seria competencia colgando alrededor de los cuellos, la famosa cruz de la vida. Y la búsqueda del placer podría arrastrarnos fácilmente hacia la búsqueda de Isis. Isis, el símbolo egipcio de la vida, hermana y esposa de Osiris, madre de Horus. Isis, cuyas lágrimas alimentan las crecidas del Nilo, también alimenta los sueños de los pensadores solitarios. Sedujo a los eruditos del Renacimiento que se aventuraron a conocer los arcanos de la religión egipcia, poblada de diosas dobles y que bordaron su leyenda con amor. Aparecieron Isis druídicas, germánicas, incluso laponas. La etimología encuentra su nombre en todas partes. París se convierte en Par Isis. Se superpone a la imagen de la Virgen y da el pecho a su hijo, Horus. En medio de un decorado de obeliscos, Lully cantó sobre su gloria ante la corte de Luis XIV. Un siglo después, sus imágenes se multiplican y las Isis lascivas de Montfaucon provocan que se ame sus misterios. También es ella quien adorna los muros de la sala egipcia de Villa Borghese en Roma, donde adopta el aire amable de las diosas del siglo XVIII.
Cagliostro, en 1784, le dedicó un templo en París donde oficiaba la bella Serafina, su mujer. Nos encontramos con Isis sobre las ruinas de la Bastilla. De sus senos fecundos, que ella misma estruja entre sus manos, brota una fuente de agua pura y saludable donde van a calmar su sed, uno tras otro, 80 comisarios de las asambleas primarias. Pronto navega su barco sobre el Sena y aparece sobre los armarios de París por orden de Napoleón. Después de 3 siglos de búsqueda infatigable, Isis reina sobre la capital de Francia. El velo que cubría su estatua en los santuarios se convierte en el símbolo del saber oculto y la búsqueda de Isis en el conocimiento verdadero. Algo que no impide a sus admiradores celebrar sus misterios incluso sobre los escenarios del Music Hall. À l'ombre Isis sigue manteniendo su lugar en la cosmología de los magos modernos y ha sido ascendida al rango de superheroína en un cómic americano. Vuela por el cielo neoyorquino y sigue respondiendo a las súplicas de la humanidad en peligro. Hay que reconocer que a partir del siglo XIX, Isis tiene una competidora peligrosa, cuyo destino de amante trágica satisface más a la sensibilidad romántica. Cléopatra, reine d'Égypte. La regina dei re. Después de haber inspirado regularmente a los autores trágicos y los poetas, la gran seductora se convierte en el símbolo de Egipto, un Egipto sensual, lleno de orientalismo, pero los velos que la cubren son aquellos que siempre desvelamos, los de una Isis eterna. La sombra de su muerte sigue planeando sobre sus carnes amorosas y el veneno de la serpiente negra hace soñar a los románticos. Berlioz orquestó su agonía y los suicidios de Cleopatra inspiran a los pintores a lo largo de todo el siglo. La sensualidad se une estrechamente con la muerte en un último espasmo de placer. En este fin de siglo, sus amores fascinan a un público burgués calmado por su trágico fin. Massenet la convirtió en la heroína de su última ópera, donde canta ante un público extasiado. Yo soy la muerte, hechicera divina. Su erotismo se acentúa mientras que se oculta su trágico fin. Solo se retiene su poder de seducción y sirve de imagen para numerosos perfumes, jabones, polvos y cremas de belleza. Elle détient un secret de beauté. Savon Cléopatra. Savon, crème et parfum. Et son corps, ce nacre de douceur. Ce nacre d'une infinie beauté. Pero es en la fábrica de cine donde se conseguirá sobre todo esta alquimia. Cleopatra se transforma en símbolo sexual donde erotismo y exotismo se mezclan en un cóctel delicioso.
En los años 20, la bella Teda Bara encarna a la gran seductora. Cecil B. DeMille ofrece otra imagen en 1934 con Claudette Colbert en medio de un Egipto sorprendente pasado por el Art Deco. 20 años más tarde, el cine consagra una de las películas más caras de su historia, La Cleopatra de Mankiewicz, en la que Elizabeth Taylor presta su bello rostro de secretaria americana a la última reina de Egipto. Los italianos acentuarán más aún su poder erótico con la debutante Sofía Loren, que despliega sus encantos en Dos noches con Cleopatra. Despojada del velo de Isis, la diosa del sexo se convertirá en heroína de películas pornográficas, tema de striptease, y se liberará en los cómics. Incluso servirá de modelo para una muñeca hinchable, Cleopatra, reina de vuestros fantasmas. Partiendo de las imágenes de una Isis misteriosa que turbaba los sueños de los eruditos del siglo XVI, de la imagen de madre, hermana y amante, la amante ha triunfado para acabar finalmente reducida a un envoltorio de látex que nos susurra: quiero que seas el rey de mis amantes. El sueño egipcio por fin ha conseguido llegar hasta Egipto, después de que los europeos hayan hecho la travesía obligatoria entre Oriente y Occidente excavando el Canal de Suez. En 1871 se ofrece en la Ópera de El Cairo la primera representación de Aida. Los fastos del Egipto faraónico renacen en su tierra de origen bajo las notas de la música de Verdi. Auguste Méliès escribe el libreto, diseña los decorados y pone todo su saber de gran egiptólogo al servicio de la egiptomanía, siguiendo el deseo de Ismail Pachá. La egiptomanía por fin tiene su himno nacional. Egipto acaba pareciéndose a su sueño y nuestros sueños a la realidad. El Egipto moderno se ha convertido en mítico y los fantasmas de los profanadores de tumbas siguen apareciendo por sus hoteles. El Winter Palace, en Luxor, donde el Lord Carnarvon fue picado por un mosquito vengador, está lleno de la maldición de los faraones. Al pie de las pirámides, el Hotel Mena House sigue siendo una puerta abierta a todas las aventuras. Al final de un pasillo podemos cruzarnos con un egiptólogo demente o con un inquietante servidor de una secta consagrada a los dioses del antiguo Egipto. Y cuando la noche cae sobre las pirámides, las habitaciones albergan a extrañas durmientes. Los templos de la egiptología también se han llenado con los fantasmas de la egiptomanía. Es bien conocido que todos los directores del Museo de El Cairo son sumos sacerdotes de Karnak o adoradores del dios Set.
que en el museo se pasean las momias con toda libertad y que se celebran cultos extraños. Princesas egipcias esperan en sus sarcófagos al apuesto arqueólogo que vendrá a despertarlas de su sueño milenario. Tierra de tesoros desaparecidos. Sueños de tumbas intactas donde el tiempo se ha parado y donde nos esperan los 250 kilos de oro de la tumba de Tutankamón. Una resurrección perpetua del Egipto inmortal que parece dormir en las estatuas de piedra, preparando en silencio sus siguientes puestas en escena. Un panel publicitario nos lo previene. No podrá creer lo que ven sus ojos. El Hotel Luxor en Las Vegas. La construcción más importante inspirada por el antiguo Egipto después de la desaparición de los faraones. Una pirámide negra, casi tan grande como la de Keops, con una esfinge en la entrada que presenta la inmensa ventaja sobre sus modelos antiguos de tener los ojos de donde salen rayos láser, destinados a perforar, sin lugar a dudas, las conciencias más impermeables. En el interior, 2.500 habitaciones de hotel se abren sobre el Egipto inmortal. Y sus ocupantes, bajo la mirada benevolente del dios del Nilo, podrán soñar con tesoros faraónicos que salen de las máquinas tragaperras. El último crepúsculo americano para un Egipto eterno que desapareció hace más de 2000 años, pero que nunca ha cesado de hacer soñar a los hombres y que en el transcurso de los siglos se ha instaurado como el decorado privilegiado de nuestra imaginación. Un fenómeno sorprendente que no tiene equivalente en la historia del gusto y del pensamiento y en el cual ninguna enumeración consigue borrar los fantasmas, ni tampoco ninguna explicación puede aclarar sus mecanismos. Todo se escapa de cualquier lógica, formando el edificio más prodigioso jamás soñado por el hombre. Increíble fuente de imágenes, signos, símbolos y mitos, donde incluso la oscuridad con sus innumerables salidas reafirman su poder y que continúa inventándose al capricho de las modas y preocupaciones del momento. Egipto parece estar dotado de vida propia, que lo empuja a infiltrarse por todas partes, utilizando todos los subterfugios y todas las estratagemas para conseguir sus fines. Origen de todo conocimiento, Egipto es la tierra del misterio. Símbolo de la vida, es el país de la muerte. Es valle fértil y desierto árido. Sensualidad y misticismo. Visión ideal del pasado y sueño del futuro. Una pirámide sin igual que contiene todos los tesoros y esfinge silenciosa que responde a todas nuestras congojas. Espejismo de un mundo sin tiempo ni espacio, donde el ayer y el mañana se confunden igual que el aquí y el allí. Poseedor de geografías secretas, donde todos los ríos se alimentan de las fuentes desconocidas del Nilo. Egipto es infinito. C'est la chanson du Nil qui chante dans mon cœur, la chanson de mon seul bonheur. C'est la chanson du Nil. Si le destin te mène un beau matin vers cet éternel avril, tu chanteras le Nil, tu comprendras l'amour. Si tu vois le Nil un seul
tout.